El café instantáneo representa aproximadamente el 34% del consumo mundial de café, con variaciones significativas por región. En toda Latinoamérica, el consumo de café instantáneo está creciendo rápidamente, impulsado por la urbanización y los estilos de vida ajetreados. En grandes ciudades como Sao Paulo y Ciudad de México, alrededor del 41% de los trabajadores de oficina lo toma a diario y representa una parte significativa del total de ventas de café en la región. Para millones de personas en todo el mundo, así es simplemente como toman café, pero ¿cómo pasa el café de líquido a polvo, que se disuelve instantáneamente en agua caliente? ¿Y por qué sabe tan diferente al café recién preparado? Las respuestas involucran procesamiento a escala industrial, evaporación controlada y la pérdida de compuestos volátiles que le dan al café su aroma característico. El café instantáneo es café preparado al que se le ha eliminado casi toda el agua. Una taza de café preparado es aproximadamente 98,5% agua y 1,5% sólidos de café disueltos. El café instantáneo invierte esa proporción. Es el 1,5% de sólidos en forma concentrada y estable. Cuando agregas agua caliente, básicamente estás reconstituyendo café preparado. El desafío es eliminar el 98,5% del agua sin destruir los compuestos de sabor que hacen que el café sepa a café. Esto es más difícil de lo que parece. Aproximadamente el 70% del café instantáneo usa granos robusta, no arábica. Esto sucede por razones técnicas y económicas específicas. El robusta contiene aproximadamente el doble de cafeína que el arábica, entre 2,2 y 2,7%, frente a entre 1,2 y 1,5% del arábica. Mayor contenido de cafeína significa más compuestos amargos, pero también significa que el robusta se extrae más completamente durante la preparación industrial. Obtienes más sólidos disueltos por kilo de granos, lo cual importa cuando estás procesando a gran escala. El robusta también es más estable durante el procesamiento. Los granos tienen mayor contenido de ácido clorogénico, lo cual contribuye al amargor. Los delicados compuestos aromáticos de la arábica, las notas frutales y florales que valora el café de especialidad, son frágiles. No sobreviven bien al procesamiento industrial. La economía también impulsa esta elección. Los rendimientos del robusta son más altos, los costos son más bajos y el suministro global es más consistente. Cuando estás fabricando millones de frascos anualmente, la consistencia y el control de costos determinan si tu negocio funciona. Algunos cafés instantáneos premium usan 100% arábica o mezclas de arábica robusta, pero están apuntando a un mercado diferente, a un precio más alto. Los fabricantes de café instantáneo preparan café en torres de extracción que pueden procesar varias toneladas de granos por hora. Estos son recipientes industriales que operan continuamente. El café molido entra por la parte superior de la torre. El agua caliente, típicamente entre 150 y 180 grados centígrados bajo presión, entra por la parte inferior. El agua se mueve hacia arriba a través del café molido en un flujo a contracorriente, extrayendo compuestos solubles mientras sube. Para cuando el agua llega arriba, está cargada de sólidos de café disueltos, lo que se conoce como el extracto de café. Los granos gastados salen por la parte inferior. El extracto líquido, ahora conteniendo 15 a 30% de sólidos de café, pasa a la etapa de concentración. Esta extracción ocurre bajo presión, lo cual permite temperaturas de agua por encima de 100 grados centígrados sin hervir. Las temperaturas más altas extraen más rápido y completamente, pero también extraen compuestos diferentes a los que obtendrías de una prensa francesa a 93 grados centígrados. Esto afecta el sabor. El extracto preparado está demasiado diluido para secarse eficientemente. Necesita concentrarse del 40 al 50% de sólidos de café antes del secado. Esto sucede mediante evaporación. La mayoría de los fabricantes usan evaporación al vacío, que funciona así. Se reduce la presión de aire en una cámara sellada y el agua hierve a temperaturas más bajas.
A 0.1 bar de presión, el agua hierve a aproximadamente 45 grados centígrados en lugar de 100 grados centígrados. Los compuestos aromáticos del café son volátiles y se evaporan junto con el agua a altas temperaturas, así que temperaturas de ebullición más bajas preservan más aromáticos. El concentrado que resulta es espeso, oscuro y con un intenso sabor a café, pero aún así ha perdido complejidad aromática significativa comparado con el café recién preparado. Algunos fabricantes capturan el vapor de la evaporación, lo condensan y extraen compuestos aromáticos de este condensado. Estos aromáticos se agregan de vuelta al producto final. Esto se llama recuperación de aroma, y es por eso que algunos cafés instantáneos huelen mejor que otros. El secado por aspersión produce aproximadamente el 80% del café instantáneo del mundo. Es rápido, económico y produce un polvo fino. El extracto de café concentrado se bombea a través de un atomizador, esencialmente una boquilla de alta presión que convierte el líquido en una fina niebla. Esta niebla entra en una cámara grande. Imagina un cilindro del tamaño de una habitación, donde aire caliente a 200 a 300 grados centígrados fluye en un patrón controlado. Las gotas de niebla son tan pequeñas que su relación de área superficial a volumen es masiva. Esto significa que el agua se evapora casi instantáneamente cuando tocan el aire caliente. Estamos hablando de milisegundos. Las partículas de café secas caen al fondo de la cámara y se recolectan. Las partículas son ligeras, finas y se disuelven rápidamente en agua caliente. Pero hay un costo. Esos milisegundos de exposición al aire de 200 grados centígrados destruyen compuestos aromáticos volátiles. Los productos de Maillard que le dan al café su carácter tostado sobreviven, pero los aromáticos más ligeros, las notas frutales, florales y complejas, desaparecen en su mayoría. Lo que queda es un sabor base de café. Amargo, algo plano, carente de la complejidad aromática del café recién preparado. El instantáneo secado por aspersión es lo que la mayoría de la gente encuentra en frascos de supermercado. Se disuelve instantáneamente. Es barato de producir, pero sabe claramente diferente al café preparado. La liofilización produce aproximadamente el 10% del café instantáneo, típicamente los productos premium. Es más caro y consume más tiempo, pero preserva más compuestos aromáticos. El extracto de café concentrado se congela a menos 40 grados centígrados o menos. Esto crea hielo de café sólido. Las placas congeladas se rompen en gránulos y se colocan en una cámara de vacío. A una presión lo suficientemente baja, por debajo de 0.006 bar, el hielo sublima se convierte directamente de sólido a vapor sin pasar por una fase líquida. Este es el mismo proceso que lentamente seca la comida en tu congelador si no está sellada adecuadamente. En la cámara de vacío, el hielo sublima lentamente durante 12 a 24 horas. Lo que queda es café seco con una estructura porosa, parecida a una esponja. Estos son los gránulos marrones irregulares que ves en frascos de café instantáneo premium. Porque el café nunca se calienta durante este proceso, sobreviven más compuestos aromáticos volátiles. El café instantáneo liofilizado huele más a café fresco que el secado por aspersión. No es idéntico. Siguen faltando los aromáticos que se evaporan durante la concentración, pero está notablemente más cerca. La compensación es el costo. La liofilización requiere equipo costoso, energía significativa y un tiempo de procesamiento mucho más largo. Por eso, el instantáneo liofilizado cuesta de 2 a 3 veces más que el secado por aspersión. El café recién preparado contiene más de 800 compuestos aromáticos volátiles. Estas son las moléculas que crean el olor del café y gran parte de su sabor. Se llaman volátiles porque se evaporan fácilmente, por eso el café huele tan fuerte. Durante el procesamiento del café instantáneo, pierdes la mayoría de estos compuestos en 3 etapas. Concentración. Incluso a presión reducida, el agua al evaporarse se lleva compuestos aromáticos con ella.
Los sistemas de recuperación de aroma capturan algo de esto, pero no todo. Secado. Las altas temperaturas del secado por aspersión destruyen aromáticos sensibles al calor. La liofilización preserva más, pero aún ocurre algo de pérdida. Almacenamiento. El café instantáneo es higroscópico. Absorbe humedad del aire. Esto degrada los aromáticos restantes con el tiempo. Por eso el café instantáneo en un frasco abierto sabe peor después de unos meses. Los compuestos que sobreviven son los más estables: cafeína, ácidos clorogénicos y melanoidinas, que son compuestos del sabor a tostado. Los aceites del café tampoco sobreviven bien. Estos aceites llevan sabor y crean sensación en boca en el café preparado. En el café instantáneo, la mayoría de los aceites se eliminan durante el procesamiento porque hacen que el polvo se apelmace y se ponga rancio durante el almacenamiento. El café instantáneo resuelve problemas específicos que importan a millones de personas. No necesitas ningún equipo más allá de una tetera y una taza. En oficinas, cuando acampas, mientras viajas o en cualquier situación donde el equipo de preparación no sea práctico o no esté disponible, el café instantáneo tiene sentido. El café instantáneo almacenado adecuadamente dura años sin degradarse significativamente. Para personas que solo toman café ocasionalmente o que viven en áreas sin acceso confiable a café fresco, esta longevidad es esencial. Cada taza sabe igual. No hay variación por técnica de preparación, temperatura del agua o tamaño de molienda. Sabes exactamente qué estás obteniendo cada vez que haces una taza. En algunos mercados, los granos de café fresco no están disponibles fácilmente o son prohibitivamente caros. El café instantáneo se distribuye globalmente y es económicamente accesible en casi todos lados. El café instantáneo no está tratando de replicar la experiencia del café de especialidad cuidadosamente preparado. Está resolviendo diferentes problemas para diferentes situaciones. El café instantáneo es un logro industrial legítimo. Tomar café preparado y eliminar el 98.5% de su agua mientras mantienes los sólidos restantes estables y redisolvibles requiere ingeniería y química sofisticadas. La diferencia de sabor con el café recién preparado no es un defecto, es una compensación. Entender cómo se hace el café instantáneo no significa que necesites dejar de tomarlo o cambiar a otro método. Solo significa que sabes qué estás obteniendo: sólidos de café procesados industrialmente que se disuelven rápidamente y tienen un sabor consistente, optimizados para conveniencia y costo, en lugar de complejidad aromática. La elección de qué tomar es tuya. Al menos, ahora sabes qué está pasando realmente en ese frasco.